Pero lo primero que veo no es un pez, sino que pruebas concretas de que los pescadores ilegales aún no han dejado de intentar pescar esturiones caluga. Hay dos botes en una persecución. Hay uno detrás de otro, por ese lado. Y aparentemente ese es un bote de la policía persiguiendo a pescadores ilegales. Y por ahora creo que los pescadores están escapando. La distancia entre los dos botes se hace cada vez mayor. Pienso en el valor del caviar y con las ganancias que se obtienen, se puede comprar un bote mucho más rápido que el de la policía. Aquí, en este vasto río, será muy difícil atrapar algo. Y algo tan escaso como los esturiones caluga será casi imposible. Pero se dice lo mismo de muchos de los peces que salgo a buscar. Normalmente pesco con una caña y sedal, pero los científicos usarán una red. Muchas personas que pescan con sedal tienen la idea que pescar con red es muy sencillo. Se extiende la red y se arrastra por el agua. Pero en realidad se necesita mucha técnica. Si hay árboles u otras cosas en el fondo, la red se enredará en ellas y también podría enredarse en el bote desde la que sale. Puede engancharse en alguna parte del bote, en la ropa o en cualquier cosa. Solo puedo hacer esto porque estoy con un grupo de científicos certificados. Ya extendimos la red y ahora solo hay que esperar al ir a la deriva por el río. Son 183 metros de red. Estamos a una profundidad de poco más de 24 metros y la red baja hasta el fondo del río. Y ya que eso se mueve más rápidamente que el agua en el fondo, la red queda en una especie de ángulo, así que se mueve así. Y los peces que estamos buscando se encuentran más hacia el fondo del río. Mientras esperamos la posibilidad de encontrar a uno de estos escasos gigantes, estoy a punto de presenciar otro lado de este desastre. La escena es más bien siniestra. Parecen peces en migración. Se ven muchas aletas saliendo del agua y son salmones boca arriba, con la cola asomando por la superficie. Y van a la deriva con la corriente, todos muertos. Es normal que los salmones mueran después de desovar. Me pregunto si será ese el caso en esta oportunidad. Hay muchos más. Estamos viendo muchos salmones muertos y muchos de ellos se encuentran en etapas avanzadas de descomposición que muchas veces los hacen desarmarse y pasar a través de la red. Otras veces se encuentran los fragmentos malolientes por todas partes. El ver a todos estos peces muertos es desagradable, ya que se te revuelve el estómago. Tan solo el olor de la muerte. Este era un pez macho. Y al parecer, todavía no había desovado. Mientras más extendemos las redes, más me convenzo de que hay algo fuera de lo común aquí. Algunos no se han desarmado porque, aunque están descompuestos, aún tienen huevos dentro. Y eso no es normal. Normalmente los salmones muertos no tienen huevos, sino que ya han desovado. Pero esto realmente no es nada normal. Algo malo pasó aquí. De vuelta en la base de investigación de los científicos, en un descanso de la pesca, encuentro salmones vivos cerca de la orilla y decido hacer una prueba usando un termómetro prestado por los científicos. Hay una diferencia muy drástica en la temperatura del agua. Puedo sentirla con mis manos, pero de acuerdo con el termómetro en el arroyo, el agua estaba a 10 grados Celsius. 49 grados Fahrenheit. En la desembocadura del arroyo donde están estos salmones nadando está a 15 grados Celsius. 58 grados Fahrenheit. Y aquí, al lado del río, donde están los salmones muertos, está a 25 grados Celsius. 76 grados Fahrenheit. Hay una enorme diferencia de 15 grados Celsius. Hay una diferencia muy grande y la diferencia para los peces salta a la vista.
Es la diferencia entre estar vivo o muerto. Los científicos me dicen que la temperatura en el río debiera ser la misma que en el arroyo del manantial. Pero antes de mi llegada, esta región tuvo la ola de calor más grande jamás registrada, haciendo que la temperatura del río subiera al nivel en que los salmones no pudieron sobrevivir. ¿Será el calentamiento global el responsable de este desastre? Los científicos no lo saben, pero la falta de alimento sería un factor más en la desaparición del esturión caluga. Le pregunto a Víctor, uno de los científicos, ¿cuándo fue la última vez que vio a un esturión caluga gigante en este río? Víctor se crió en las riberas de este río, en las riberas del Amur. Ha pescado aquí desde que era un niño. El esturión caluga más grande que ha visto pesaba unos 589 kilogramos. El más grande que él haya pescado pesaba 544 kilogramos y medía 4.8 metros. Y lo más interesante es que los pescadores siempre recuerdan la fecha exacta de sus pescas. Y él recuerda que fue el 6 de agosto de 1981. Han pasado más de 30 años desde su última pesca de un esturión caluga gigante, pero decide contarme una historia que podría darnos una pista para explicar el misterio de los pescadores desaparecidos. Hace unos 40 años había un pescador de su pueblo que un día fue a disponer anzuelos. Una técnica muy interesante. Estos anzuelos no tenían carnada y los peces se topaban con el sedal y quedaban atrapados. Este pescador salió solo a recoger el sedal y nunca regresó. Cuando recuperaron el bote, pudieron deducir lo que probablemente había pasado. Sí, gracias. El pescador debe haber estado recogiendo el sedal. Este tipo de sedal puede medir cientos de metros y tiene varios anzuelos dispuestos a distancias regulares. A alguna altura del sedal había un esturión caluga. Cuando sintió que lo sacaban a la superficie, se puso nervioso. En un segundo, los papeles se invirtieron. Cuando el pez jaló más sedal, varios de los anzuelos ya sacados del agua engancharon al pescador. Sin poder liberarse, el hombre fue arrastrado a su muerte. Esta historia me recuerda mucho a un caso que investigué en el Congo, buscando al gigantesco bagre suni. Pero incluso el más grande de ellos se vería pequeño junto al esturión caluga que estoy buscando aquí. Ese pez arrastró a un hombre fuera de su refugio. La pesca con palangre es ilegal en este río. Pero si los tres pescadores también eran ilegales, podrían haber usado uno, al igual que una red, lo cual pudo haber resultado doblemente peligroso. Si había un esturión caluga gigante retorciéndose, todos podrían haber sido arrastrados al agua. Ya he demostrado antes que un hombre en el agua no es contrincante para un pez, ni siquiera uno de la mitad de su peso. Así que un gigante enojado de 680 kilogramos fácilmente podría vencer a 3 hombres. Pero, ¿quedará algún gigante aquí? Una vez más, zarpamos en uno de los botes pequeños y volvemos a extender la red. Lo mismo que hicieron esos pescadores desaparecidos hace unos años. La diferencia es que nuestras intenciones no son las de matar al esturión caluga, pero el monstruo gigante no lo sabe. Luego de pasar medio día en el río, finalmente capturamos nuestro primer esturión. Pero este no es un caluga, sino un esturión amara. Este es más pequeño. Este es un esturión común y su boca es como un tubo telescópico que se estira. No es la boca de un depredador. Estos comen peces pequeños al alcanzar un tamaño mayor, pero mayormente succionan crustáceos y cosas así. Alimento pequeño recolectado del fondo del río. Seguimos extendiendo la red con la esperanza de atrapar a un esturión caluga. Algo que aprendemos con esto es que al pescar con red, el tamaño de la malla es muy importante.
Nosotros estamos usando una malla de entramado de 7.6 centímetros cuadrados, lo cual parece ser el tamaño perfecto para estos esturiones pequeños. Aparentemente antes, cuando había más esturiones caluga en estas aguas, se usaba una red con un entramado de 30 centímetros y medio. Eso nos da un indicio de qué tamaño eran estos peces. Aunque nuestro entramado es más pequeño, aún es capaz de enredar a un esturión caluga gigante. Ya hemos agotado todas las posibilidades en esta parte del río, pero antes de retirarnos, las burbujas en la superficie nos advierten de algo grande viniendo desde el fondo. ¡Ah! Veo más burbujas. Es un pez grande. Finalmente puedo ver a una de estas escasas bestias. Este es el esturión caluga del río Amur. Este espécimen es grande para los estándares normales de agua dulce, pero para los niveles que pueden llegar a crecer, este es uno pequeño. Aún así, nunca he estado más feliz y aliviado de encontrar a un pez vivo. Este pez podría vencer a una persona. No se podría vencer a este pez en una lucha en el agua, y menos a uno grande, de unos 4,5 metros. Ahora puedo creer las historias de barcos destrozados, llevados hasta el fondo y desaparecidos. Me temo que el último gigante podría ya haber desaparecido, pero mientras aún se pueda sacar ganancias de estos peces que quedan, esta historia solo podría terminar trágicamente para los esturiones caluga y a veces para los pescadores que aún los capturan ilegalmente. Habiendo oído esas historias de muerte y desapariciones, la verdadera víctima son los peces, los que hemos buscado exhaustivamente, y este fue el más grande que encontramos. Estos peces han sido llevados al borde de la extinción, todo a causa de sus valiosos huevos. Es realmente triste y espero que esta especie pueda prosperar. Pero incluso enfrentando la crueldad del hombre, la naturaleza tiene la sorprendente habilidad de aferrarse a la vida. Mientras este milenario pez regresa a las profundidades, en el bote encuentro algo que me da una luz de esperanza. Es maravilloso cuando pienso en todas las historias que he escuchado de este pez en particular, el tamaño que puede alcanzar sobre los 450 kilogramos y más de 4,5 metros, y pienso que al poner a este pez en el agua después de varios años, podría crecer tanto como para arrastrar a personas fuera de sus botes. Y aquí está una perfecta miniatura de esturión caluga. Sin duda, este es el monstruo de río más pequeño que he atrapado, pero en cuanto a su significado y a la esperanza que trae, podría ser el más grande de toda mi carrera. Me interesé por saber de monstruos de río desde niño. De gigantes con una cuchilla de 25 centímetros en su cola, a criaturas que pueden electrocutarte. A la primera oportunidad, vaya. Pero hay un monstruo llamado taimen, al que siempre quise capturar. Yo creía que estaban extintos, o que eran tan raros que casi nadie creía en ellos, o que alguien los hubiera visto. Pero hubo ciertos informes que reavivaron mi deseo de capturar a este legendario depredador. De niño, leí una historia sobre un taimen congelado. Era tan grande que los pastores sobrevivieron al invierno comiendo trozos que le sacaban. Cuando llegó la primavera y se derritió el hielo, el taimen gigante saltó a tierra y se los comió a todos. Exagerado, pero habla mucho de su reputación. Alcanza los 1,8 metros y posee dientes muy afilados. Además, todo indica que pueden ser muy agresivos. Un hombre pescaba taimen cuando sintió un fuerte tirón en su sedal. Logró atraer al taimen con mucho esfuerzo.
pero recibió una fuerte mordida en su brazo que comenzó a sangrar. Me pregunto si podrían ser mortales. Los taimen solían habitar Siberia, China y Mongolia,